El video a continuación es para la clase de semiología del profesor René Armando González Nava, de parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua. En este video, como parte de la tarea, es acerca de explicar de un libro que recientemente leímos los primeros capítulos. El libro se llama La semiología, de Pierre Guiraud. Este libro es un libro que trata los conceptos generales, bueno, al menos el principio que ya leí. Trata de los conceptos generales para ir poco a poco entendiendo lo que es la semiología. Por lo que debemos de comenzar diciendo lo que es el concepto. La semiología es la ciencia encargada del estudio de los sistemas de signos, y estos sistemas de signos es una manera muy general de decir que abarca los idiomas, los lenguajes, los sistemas escritos, abarca los códigos como el Morse, como el braille, como el códigos, o también abarca las señalizaciones de tránsito, las señalizaciones que te indican que en un lugar está cierta cosa, o es para centros comerciales o parques de atracciones. Todos los sistemas de signos que a través de su símbolo den un mensaje, o su combinación de símbolos den un mensaje. Por lo que con lo dicho ahora podemos decir que un lenguaje, un idioma hablado, también es un sistema de signos. El principal exponente de lo que es la semiología fue Ferdinand de Saussure, quien concibió la semiología como la ciencia que estudiaba la vida de los signos en el seno de la vida social. Y voy a leer un pequeño extracto para profundizar un poco más en este concepto. Y dice: la lengua es un sistema de signos que expresan ideas, y por ello es comparable a la escritura, al alfabeto de los sordomudos, los ritos simbólicos y las formas de cortesía. Las señas militares son lo que es el más importante de estos sistemas, hablando de la lengua. La semiología nos enseña en qué consisten los signos y cuáles son las leyes que los gobiernan. Este tipo de ciencia es muy particular porque trata de abarcar lo que es una teoría general acerca de los signos, y los signos es algo muy multidisciplinar porque hablamos de idiomas, hablamos de lenguajes escritos, hablamos de señalizaciones, y lo que hace la semiología es que compone conjuntos de reglas generales que puedan aplicarse a la mayoría o a la gran parte de estos sistemas, si no es que a todos. Más o menos alrededor de ese mismo tiempo, otro autor llamado Charles R. Peirce, si lo dije bien, coincidió con una teoría general de los signos muy parecida a lo que concibió Ferdinand de Saussure, y esta teoría la nombró semiótica. Y voy a leer otro pequeño extracto que dice: la semiótica es una doctrina quizá necesaria al final de los signos. Al final de cuentas se coincidió que ambas partían de la misma idea, a pesar de que no eran iguales. Por ejemplo, en el trabajo acerca de sus teorías hay diferencias destacables. Saussure destacaba la función social de los signos. ¿Cuáles eran aquellas variantes de los signos? ¿Para qué nos servían los signos que determinaban los entornos sociales? Por otro lado, Peirce hacía otra cosa muy distinta, que destacaba su función lógica. Bien, pero estos dos aspectos se encuentran estrechamente vinculados a pesar de estas diferencias, y semiología y semiótico actualmente se conocen como una misma disciplina, nada más que con diferentes nombres, son sinónimos una de la otra. Nada más que los europeos se encuentran mucho más familiarizados al decir semiología, y los anglosajones se encuentran mucho más familiarizados llamándola semiótica, a pesar de que ambos nombres hacen referencia a la misma disciplina en la actualidad. Hay otro autor destacado en los primeros capítulos llamado Roland Barthes, me equivoqué, quien en 1964 presentó lo que son los elementos de la semiología, destacando que, como la semiología no ha sido aún totalmente edificada, es comprensible que no exista un manual que describa todas estas teorías generales acerca de los signos, más aún en razón de su carácter que es extensivo, que es, como lo mencionaba anteriormente, que es muy grande su campo de trabajo, porque habla idiomas, habla escritos, códigos, señalizaciones, entre otros códigos de signos o sistemas de signos. La semiología podrá ser tratada didácticamente o enseñada
hasta que estos sistemas hayan sido reconstituidos empíricamente mediante evidencia comprobable. Por otro lado, nos es posible decir que a pesar de estos sistemas de comunicación que ya mencionamos anteriormente, hay otros sistemas que también pueden entrar dentro del campo de la semiología o de la semiótica, y que estos tipos de comunicación que también pueden entrar en estos aspectos son, por ejemplo, la comunicación entre animales, que es conocida como zoosemiótica, o también la comunicación entre máquinas, que es la comunicación cibernética, o bien la comunicación que tienen las células entre sí para intercambiar información entre ellas, y esta se le conoce como la información biónica. Bueno, los sistemas de signos, su principal característica es que tienen funciones. Y sus funciones, la función más evidente es la de comunicar ideas a través de mensajes, que es su función principal. Y hay un esquema que me pareció muy interesante acerca de la teoría de las comunicaciones, y este esquema fue hecho por Roman Jakobson. En este esquema, él definía 6 funciones lingüísticas y su análisis. En el centro de ese esquema que realizó Roman Jakobson está lo que es el mensaje, y después del lado está el emisor, está el receptor, el referente y el mensaje. Y entre el emisor, mensaje y receptor hay 2 canales llamados medium, que habla acerca del medio en el que el mensaje se transmite: hablado, escrito, pasado de tradición oral. Hay muchos, solo que estos ahorita apenas se me ocurrieron, pero hay muchos ejemplos de qué hablar. Y puede tener funciones referenciales, que es la base de toda la comunicación. Define las relaciones del mensaje y del objeto al que hace referencia. Su principio fundamental o su problema fundamental reside en formular una información objetiva, observable y que puede verificarse. La función emotiva, tiene esta relación con la función referencial, pero con la diferencia de que tú das tu opinión acerca del objeto o tu perspectiva. La función que connota o conminativa define las relaciones entre lo que es el mensaje y lo que es el receptor. Toda comunicación tiene por objeto obtener una reacción del receptor. Continuamos. Y también está lo que es la función poética o estética, que aquí es donde entran las artes, la literatura, que a través del objeto, que el objeto puede ser el libro, la pintura, la escultura, el cine, a través del objeto transmiten el mensaje, pero ese mensaje puede ser muy ambiguo dependiendo de la percepción de quien observa ese libro, esa escultura o esa pintura. O bien puede ser que trate únicamente que el objeto se vuelva el mensaje, siendo que este se vuelve el vehículo en que el autor traslada lo que quiere decir. También tiene una función fática, que su objeto es afirmar, mantener o detener totalmente lo que es la comunicación. También tiene una función metalingüística, que tiene por objeto el definir el sentido de los signos, que corren el riesgo de no ser comprendidos por el receptor. Bien. El signo y la significación. Un signo es un estímulo, una sustancia sensible cuya imagen mental está asociada a nuestro espíritu. La imagen de otro estímulo, que ese signo tiene por función evocar con el objeto de establecer una comunicación. Lo que he mencionado en este video es lo que me ha resultado más importante. Como mencioné anteriormente, estos primeros capítulos parten de lo que es muy general el concepto de la semiología, y ya a partir de los siguientes capítulos se observa es ya algo más específico, algo más extenso. Por lo pronto, este es mi video. Gracias.